Le dijo que no era lo suficientemente buena para su familia y luego se marchó sin mirar atrás. 2 años después, la vio de nuevo y a las gemelas que tenían sus ojos. La lámpara de araña de cristal sobre ella brillaba con cientos de gotas, dispersando la luz sobre la mesa pulida donde la plata resplandecía y la conversación flotaba como humo. Elena se sentía como una intrusa en la vida de otra persona. Cada sonrisa a su alrededor estaba ensayada, cada palabra cargaba con el peso del dinero y el linaje. Había estado aquí antes, en estas cenas en el barrio de Salamanca, donde intentaba encajar en su mundo, diciéndose a sí misma que el amor podía salvar la distancia entre sus vidas. Pero esta noche, al mirar al otro lado de la mesa a Álvaro de la Vega, vio la distancia entre ellos tal como era. Un abismo que él no tenía intención de cruzar. Su mandíbula estaba tensa, su expresión ilegible, sus ojos azules fijos en la copa de vino Rioja intacta ante él. Ella sintió lo que venía incluso antes de que él abriera la boca. La mirada de su madre se posó sobre Elena como una advertencia. La sonrisa fina de su padre cortaba el aire como un cuchillo. La voz de Álvaro finalmente rompió el zumbido de la tranquila conversación, calmada pero deliberada, cada sílaba elegida como una hoja afilada. No perteneces aquí, Elena. No eres lo suficientemente buena para mi familia. Las palabras fueron lo suficientemente bajas para que solo los más cercanos pudieran oírla, pero la golpearon con la fuerza de una tormenta. Por un instante pensó que lo había escuchado mal, que tal vez la estaba defendiendo, no condenando. Pero la forma en que la miró, fría y definitiva, no dejó lugar a malentendidos. Un murmullo bajo recorrió la mesa, el tipo de silencio que conlleva más juicio que sonido. La mano de Elena tembló al dejar su copa. Su pulso rugía en sus oídos. Intentó encontrar sus ojos, buscar algún rastro del hombre que una vez la había sostenido, como si ella fuera su mundo entero, pero solo había un extraño sentado allí en un traje a medida, interpretando al hijo obediente. Se tragó el dolor que subía por su garganta, obligándose a respirar uniformemente. «Entiendo», dijo suavemente, su voz apenas audible. Podría haber suplicado, podría haberle preguntado si todos sus momentos, las risas, las promesas susurradas en la oscuridad, no significaban nada. Pero no lo hizo. Vio el alivio parpadear en los ojos de la madre de él, y eso fue suficiente. Elena se levantó lentamente de su asiento. La silla raspó el suelo de mármol, el sonido agudo y final. Sus piernas se sentían débiles, pero mantuvo la cabeza alta mientras se dirigía hacia la salida. Álvaro no la siguió. No se movió. Simplemente se quedó allí sentado, con las manos entrelazadas con fuerza, la mirada fija en la mesa, como si la visión de ella marchándose fuera algo que no podía soportar presenciar. Afuera, la noche madrileña era gélida. El aire le mordía las mejillas, pero el frío no era nada comparado con el dolor hueco en su pecho. Caminó por el largo camino de entrada de la finca, sus tacones repiqueteando contra los adoquines, su respiración inestable. El coche que la había traído ya no estaba, enviado lejos horas antes. No le importaba. Necesitaba distancia, espacio, cualquier cosa para ahogar el sonido de su voz repitiéndose en su cabeza. No eres lo suficientemente buena para mi familia. Para cuando llegó a la carretera principal, las lágrimas ya habían nublado su visión, pero no dejó de caminar. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, distantes e indiferentes. En algún lugar muy dentro, había sabido que este día llegaría. Los hombres como Álvaro de la Vega no desafiaban su mundo, lo obedecían. Aún así,
Saberlo no hacía que la herida fuera más pequeña. Esa noche, empacó sus pocas pertenencias en silencio. El apartamento que habían compartido se sentía más pequeño ahora, lleno de fantasmas de risas que ya no le pertenecían. Encontró una de sus camisas sobre la silla y la presionó contra su rostro. El aroma de él, el leve rastro de su colonia, la calidez de su piel, rompió su compostura por fin. Se hundió en la cama y dejó que las lágrimas brotaran, profundas y sin sonido, hasta que no quedó nada dentro de ella más que agotamiento. Por la mañana se fue sin dejar una nota. El sol salió indiferente, brillante sobre la ciudad, que nunca se preocupaba por quién amaba o quién se rompía. Caminó hacia la estación de Atocha, aferrando su bolso, sus manos temblando, pero con la barbilla levantada. Cuando el tren se alejó, no miró atrás. Fue solo unas semanas después, sentada sola en una pequeña sala clínica con el sonido de la lluvia golpeando contra la ventana, que vio aparecer las dos tenues líneas rosas en la prueba que tenía en la mano. Su respiración se detuvo. El mundo se inclinó. Durante un largo momento no pudo moverse, no pudo pensar, ni siquiera pudo llorar. Luego presionó una mano contra su estómago, su pulso acelerado bajo sus dedos. Ya no era solo su historia, era la de ellos. Y aunque la voz de Álvaro todavía resonaba en su mente, fría y final, susurró en voz baja a la vida que crecía dentro de ella. Tú eres suficiente. Los días que siguieron fueron un borrón de agotamiento, miedo y frágil determinación. Elena nunca se había sentido tan absolutamente sola y, sin embargo, tan ferozmente protectora de algo que apenas entendía. La visita a la clínica lo había cambiado todo. El débil latido que escuchó a través del estetoscopio del médico se convirtió en el ancla que evitó que se desmoronara por completo. Se movía por su pequeño apartamento como alguien que vuelve a aprender a existir. Las náuseas matutinas eran implacables, su cuerpo le dolía, sus emociones eran inestables, pero se aferraba a un pensamiento, que la pequeña vida dentro de ella dependía de su fuerza. El trabajo en la librería, un lugar antiguo en el barrio de las Letras, se convirtió en su refugio. La dueña, una mujer mayor llamada doña Margarita, notó el rostro pálido y las manos temblorosas de Elena, pero no hizo preguntas. Simplemente comenzó a darle turnos más cortos, más descansos y té caliente que olía a miel y manzanilla. El ritmo tranquilo de apilar libros, limpiar el polvo de los estantes y escuchar el suave murmullo de los clientes le dio a Elena momentos de paz. A veces colocaba su mano suavemente sobre su estómago y se susurraba a sí misma que todo estaría bien, incluso cuando no lo creía. Por la noche, la soledad regresaba. Se quedaba despierta, mirando el techo, reproduciendo las palabras de Álvaro una y otra vez, hasta que se retorcían en algo surrealista. No eres lo suficientemente buena para mi familia. La crueldad no estaba solo en lo que dijo, sino en lo fácil que lo dijo, lo poco que pareció costarle. Quería odiarlo. A veces casi lo lograba. Pero luego, en la quietud de esas noches, recordaba cómo solía mirarla cuando estaban solos, cuando sus ojos se suavizaban, cuando la tocaba como si estuviera hecha de algo precioso y el odio se disolvía en dolor. Cuando cayó la primera nieve del invierno, un evento raro en la ciudad, Elena se paró junto a la ventana, viendo las calles volverse blancas. Pensó en llamarlo una vez, no para suplicar o acusar, sino para decirle que su historia no estaba tan terminada como él pensaba. Sus dedos se posaron sobre su teléfono, temblando, antes de bloquearlo de nuevo y presionarlo contra su pecho. Él había elegido su mundo y ella
tendría que construir el suyo sin él. Los meses pasaron lentamente. Su vientre se volvió más redondo, su reflejo más suave. Los extraños comenzaron a sonreírle en la calle, sosteniendo puertas abiertas, haciendo preguntas amables. Los pequeños gestos significaban más de lo que podía explicar. Una tarde, cuando tenía 7 meses, sintió la primera patada real. La asustó tanto que se rió en voz alta, con lágrimas subiendo al mismo tiempo. Ese pequeño movimiento le recordó que no estaba tan perdida como pensaba. Había un propósito dentro de ella ahora, creciendo más fuerte cada día. El parto llegó en una noche fría de principios de primavera. Fue más duro que cualquier cosa que hubiera soportado jamás. El dolor la atravesó como fuego, y hubo momentos en que pensó que no podría sobrevivir. Pero cuando los llantos de 2 niñas recién nacidas llenaron la habitación, el mundo dejó de girar. Las miró, diminutas, perfectas, ambas envueltas en mantas blancas, y sintió que algo sagrado se asentaba dentro de su pecho. Una tenía sus labios, la otra los ojos de él. Ambas eran imposiblemente hermosas. La enfermera las puso en sus brazos, y Elena lloró en silencio. No por desesperación esta vez, sino por un amor tan abrumador que se sintió como luz, llenando cada rincón oscuro que había cargado durante meses. Besó sus frentes y susurró sus nombres suavemente, como si pronunciara una promesa al universo. Sofía, Lola. Las noches en el hospital fueron largas y sin sueño, pero no le importó. Se sentaba con ellas presionadas contra ella, memorizando sus rostros, su suave respiración, el calor de su piel. Cada sonido, cada movimiento, cada pequeño suspiro era prueba de que había sobrevivido a lo que estaba destinado a destruirla. Cuando doña Margarita vino a visitarla, con flores y lágrimas en los ojos, Elena sonrió por primera vez en meses. Salió del hospital 2 semanas después con ambas bebés envueltas en sus brazos, saliendo a la fresca luz de la mañana. La ciudad todavía se movía con el mismo ritmo indiferente, pero para ella se veía diferente ahora. Cada sonido, cada sombra, cada ráfaga de viento se sentía viva. No tenía dinero, ni familia, ni hombre en quien apoyarse, pero tenía algo más fuerte que todo eso. Las tenía a ellas. Y por primera vez, desde que las palabras de Álvaro le habían roto el corazón, ya no se sentía pequeña, ya no se sentía no suficiente. El peso de 2 pequeños cuerpos en sus brazos le hizo darse cuenta de que era más que suficiente, porque el amor, el tipo de amor tranquilo, feroz y desinteresado, ya la estaba rehaciendo en alguien nuevo. Los años siguientes se convirtieron en un ritmo de supervivencia y ternura. El pequeño apartamento que Elena alquilaba estaba lejos de la vida que una vez imaginó, pero se convirtió en un mundo de calidez, amor y risas tranquilas. Cada rincón olía levemente a talco de bebé y leche. Cada mañana comenzaba antes del amanecer, con los suaves llantos de Sofía o Lola resonando en la quietud. El agotamiento era constante, pero también lo era la alegría. Había momentos en que pensaba que su cuerpo colapsaría por la falta de sueño, pero una mirada a sus pequeños rostros le daba una fuerza que nunca supo que poseía. Aprendió a hacerlo todo sola. Alimentación, lavandería, terrores nocturnos, visitas al médico, todo se convirtió en parte de su vida como una segunda piel. Ya no había tiempo para pensar en el pasado, y tal vez esa fue su bendición. A veces, cuando captaba su reflejo en el espejo, apenas se reconocía a sí misma. La chica delicada que Álvaro conoció una vez había sido reemplazada por una mujer con ojos cansados, pero con una determinación inquebrantable. Ya no le importaba ser perfecta.
Le importaba mantener a sus hijas seguras, calientes y sonrientes. La librería siguió siendo su refugio. Doña Margarita se había convertido en más que una empleada. Era una amiga, casi como familia. Dejaba que Elena trajera a las gemelas en las tardes tranquilas, cuando el negocio iba lento. Las niñas se sentaban cerca del rincón de lectura rodeadas de libros, sus ojos curiosos observando todo. Los clientes a menudo se detenían para sonreírles, comentando lo idénticas que se veían, lo llamativos que eran sus ojos azules. Elena sonreía cortésmente, pero por dentro sentía un aguijonazo agridulce cada vez que alguien mencionaba esos ojos, porque eran los de Álvaro. Sofía era la habladora, intrépida y obstinada. Lola era más tranquila, observadora, con una sonrisa que aparecía lentamente, como la luz del sol rompiendo a través de las nubes. Elena veía pedazos de sí misma en ambas, pero había algo innegablemente de él en sus gestos. A veces las miraba jugar y se preguntaba si él alguna vez pensaba en ella, si alguna vez soñaba con la vida que había tirado tan fácilmente. Se decía a sí misma que no importaba, que no tenía espacio para esos pensamientos, pero la pregunta persistía en algún lugar profundo, negándose a desvanecerse por completo. El invierno regresó, cubriendo las calles de luz pálida. Las niñas habían cumplido 2 años, su risa ahora llenaba cada silencio que solía perseguir a Elena. Les gustaba correr por el pequeño parque cerca de su casa, envueltas en abrigos y bufandas, sus mejillas rosadas por el frío. Elena corría tras ellas, sin aliento pero sonriendo, su corazón lleno de una manera que nunca había conocido antes. A pesar de todas las luchas, sabía que había construido algo hermoso de las cenizas de lo que se perdió. Aún así, había noches en que el dolor regresaba, suave y persistente. Después de acostar a las niñas, se sentaba junto a la ventana, con las luces de Madrid parpadeando más allá del cristal. Pensaba en él, no con odio ya, sino con una especie de tristeza distante. Se preguntaba qué estaba haciendo, si había construido la vida que su familia quería para él. Lo imaginaba rodeado de lujo, pero con ese vacío familiar detrás de sus ojos. Una parte de ella casi lo compadecía por no saber cómo se veía realmente el amor. Una noche, Sofía se despertó llorando por una pesadilla. Elena corrió a su lado, recogiéndola en sus brazos. La niña enterró su rostro en el cuello de su madre, temblando. «¿Está bien, mi amor?», susurró Elena suavemente, meciéndola. «Mamá está aquí». Lola se movió en su sueño, pero no despertó. La habitación estaba en penumbra, llena de sombras, y Elena sintió el peso tanto de la alegría como del miedo presionando contra su pecho. Se dio cuenta entonces de que no importaba cuán lejos corriera de su pasado, éste vivía dentro de sus hijas, sus ojos, sus sonrisas, su misma existencia. A la mañana siguiente, vistió a las gemelas y las llevó al mercado. El sol era débil, pero lo suficientemente cálido para insinuar la primavera. Mientras pasaban por los escaparates de las tiendas, volvió a ver su reflejo. Su cabello suelto, una sonrisa cansada en sus labios, 2 manos pequeñas agarrando las suyas. Se veía mayor, más sabia y, de alguna manera, más hermosa de lo que nunca lo fue en su vida pasada, porque esta versión de sí misma había sido forjada por el amor, el dolor y la resiliencia. Para cuando regresaron a casa, las niñas reían, cantando una canción sin sentido que habían inventado juntas. Elena las observó desde la puerta, su corazón hinchándose de orgullo. Ya no necesitaba la validación de Álvaro. No necesitaba su apellido ni su mundo. Sus hijas eran su legado ahora, su redención, su razón para seguir avanzando.
Y sin embargo, mientras las arropaba esa noche, no pudo evitar susurrar en voz baja como para sí misma: «Espero que algún día él sepa lo que perdió». Luego besó sus frentes, apagó la luz y se quedó de pie durante mucho tiempo en la puerta, escuchando su respiración suave. Afuera, la nieve comenzó a caer de nuevo, silenciosa e interminable, cubriendo todo de blanco. Para cualquier otra persona, era solo otra noche de invierno. Pero para Elena, era un recordatorio de que incluso las estaciones más frías eventualmente dan paso al calor nuevamente. La vida de Álvaro de la Vega se había convertido en una actuación pulida. Cada mañana comenzaba con la misma precisión silenciosa. Un traje a medida, un desayuno intacto, un chofer esperando y una agenda llena de reuniones que nunca parecían terminar. Los periódicos todavía lo llamaban uno de los jóvenes directores ejecutivos más poderosos del país, un hombre que había tomado el imperio de su familia y lo había expandido más allá de lo que incluso su padre pensó posible. En la superficie tenía todo lo que una vez le habían dicho que deseara: riqueza, respeto y la aprobación de aquellos cuyas opiniones una vez importaron. Pero en algún lugar en el proceso de construir la vida perfecta, había perdido la capacidad de sentirse vivo dentro de ella. Había tratado de convencerse de que esto era madurez, que el desapego era fortaleza. Salía con mujeres que sus padres aprobaban, elegantes, bien educadas, perfectamente entrenadas para interpretar el papel de una dama de la alta sociedad. Cayetana, la que actualmente estaba a su lado durante cada cena corporativa y gala benéfica, era hermosa de una manera que atraía la atención sin esfuerzo. Sonreía para las cámaras, sabía qué organizaciones benéficas elogiar y siempre hablaba lo justo para parecer graciosa, pero nunca demasiado para ser recordada por la razón equivocada. Para todos los demás, eran la imagen de la perfección. Pero cuando las luces se atenuaban y la multitud se dispersaba, el silencio se extendía entre ellos como un océano. Ella revisaba su teléfono o se retiraba a otra habitación, y él se sentaba solo junto a la ventana, mirando el horizonte resplandeciente de Madrid, preguntándose cuándo la vida se había convertido en algo que simplemente estaba soportando. Fue durante una de esas noches que la vio de nuevo, no a Elena, sino un rastro de ella, no invitada en un sueño que lo dejó temblando. En el sueño, ella estaba parada en un campo bañado por la suave luz del sol, su cabello suelto, su risa débil y lejana. Él intentaba caminar hacia ella, pero no importaba cuán lejos se moviera. La distancia entre ellos nunca se cerraba. Cuando despertó, el vacío presionaba contra sus costillas tan agudamente que tuvo que sentarse solo para respirar. Se dijo a sí mismo que era solo memoria, nostalgia, culpa tal vez. Pero la verdad era más insidiosa. Nunca había dejado de pensar en ella. La había enterrado profundamente bajo la ambición y el orgullo, y aún así, ella vivía allí, obstinada como un latido. En las reuniones se encontraba distraído por pequeños detalles sin sentido. El perfume de alguien que le recordaba a su piel, la forma en que la luz del sol se filtraba a través de una ventana, la visión de una madre cargando a un niño en la calle abajo. Estos momentos se sentían como fantasmas tirando de las esquinas de su visión, recordatorios de una vida que había tirado porque le faltó el coraje para luchar por ella. Sus padres todavía le hablaban con el mismo orgullo medido, como si su éxito justificara cada sacrificio. Sin embargo, cuando su madre mencionaba a Cayetana, llamándola el tipo de mujer adecuado, él no sentía nada más que una ola fría de arrepentimiento. Una tarde,
Cayetana lo invitó a una gala benéfica celebrada en un hotel del centro. El salón de baile estaba lleno de vestidos brillantes, conversaciones murmuradas y el leve sonido de un cuarteto de jazz. Fue porque se esperaba, porque las apariencias todavía importaban. Pero mientras estaba entre la multitud, un pensamiento le vino tan repentinamente que lo sobresaltó. Él tampoco pertenecía allí. Podría haber parecido parte del lugar, pero por dentro se sentía como un impostor en su propia vida. Se excusó temprano, alegando agotamiento, y salió a las calles de la ciudad. El aire de la noche era fresco, rozando su piel mientras se aflojaba la corbata y seguía caminando sin destino. Pasó por cafeterías y tiendas, gente riendo bajo el resplandor de las farolas. Era lo suficientemente tarde para que el mundo se sintiera más tranquilo, y por primera vez en años se permitió pensar en el pasado sin apartar la mirada. Recordó la voz de Elena, la calidez de su mano en su mejilla, la forma en que lo miraba como si creyera que había bondad en él, incluso cuando él no podía verla por sí mismo. Recordó la noche en que ella se fue, el eco de sus pasos desvaneciéndose mientras él se sentaba congelado, demasiado cobarde para ir tras ella. Cuando regresó a casa, se sirvió una copa y se sentó en la oscuridad, mirando el líquido ámbar captar el tenue reflejo de las luces de la ciudad. Su mente seguía dando vueltas a la misma pregunta. ¿Y si ella se hubiera quedado? ¿Se habría convertido él en un hombre diferente? ¿O había destruido algo que nunca estuvo destinado a ser reconstruido? Se dijo a sí mismo que ya no importaba, pero el pensamiento persistía como una sombra que se negaba a desvanecerse. Pasaron las semanas y él siguió con la rutina de su vida, pero la inquietud se hizo más fuerte. Comenzó a evitar eventos sociales, saltarse cenas, ignorar las llamadas de Cayetana hasta que ella finalmente dejó de intentar. Su asistente notó que su temperamento se desgastaba, su atención se desviaba durante las reuniones. Una tarde, mientras revisaba una propuesta, vio una fotografía en el archivo, una librería local asociada con uno de sus programas comunitarios. Era pequeña, ordinaria, nada destacable, pero detrás de la ventana de la tienda, borrosa por el reflejo de la luz, creyó ver una silueta familiar. Por un momento, olvidó cómo respirar. No estaba claro, y sin embargo, algo en él cambió instantáneamente, un instinto tan profundo que casi dolía. Esa noche condujo por el barrio donde se había tomado la foto. Era tranquilo y antiguo, un lugar que olía a lluvia y humo de leña. No se detuvo, no salió del coche. Solo se sentó allí durante mucho tiempo, mirando la luz de la tienda derramarse débilmente sobre la acera, sus manos agarrando el volante con fuerza. No sabía qué estaba buscando o por qué había venido, solo que algo dentro de él se negaba a dejarlo irse fácilmente. Para cuando condujo a casa, el amanecer estaba rompiendo. La ciudad estaba despertando, la luz dorada extendiéndose por el horizonte. Aparcó el coche, apoyó la cabeza contra el asiento y cerró los ojos. Por primera vez en años, Álvaro admitió para sí mismo que todo el éxito, todo el estatus, todo el poder no significaban nada si tenía que vivir en un mundo donde ella ya no existía a su lado. Pero era demasiado tarde, o al menos eso creía entonces, sin saber que el destino ya había comenzado a tejer los hilos que unirían sus caminos de nuevo, justo cuando ambos pensaban que el pasado se había ido para siempre. Fue una tarde cualquiera cuando sus mundos colisionaron de nuevo, aunque nada en el momento se sintió ordinario para Álvaro. La ciudad estaba vestida del gris apagado de finales de invierno,
el tipo de día en que la gente se movía rápidamente entre edificios para evitar el frío en el aire. Había pasado la mañana en reuniones interminables que se desdibujaban entre sí, todo números, voces y sonrisas falsas. Cuando su asistente le recordó otra cita en el centro, la canceló sin explicación y le dijo al conductor que tomara una ruta diferente. No sabía por qué lo dijo, solo que algo inquieto dentro de él se negaba a sentarse en otra reunión sin sentido. El coche redujo la velocidad cerca de una hilera de pequeños restaurantes y tiendas, el tipo de calle que existía lejos de su mundo pulido. A través de la ventana notó un restaurante con una iluminación cálida derramándose sobre el pavimento. El vidrio empañado, insinuando risas y conversación dentro. Casi le dijo al conductor que siguiera, pero por alguna razón no lo hizo. Pidió parar. El conductor pareció sorprendido, pero obedeció, y Álvaro salió al frío. Se ajustó el abrigo y caminó hacia la puerta. La campana sobre ella sonó suavemente cuando entró. El calor lo golpeó al instante, junto con el aroma a café y pan fresco. Miró a su alrededor, buscando un rincón tranquilo. Entonces la vio. Estaba sentada cerca de la ventana, con una bufanda suave alrededor de su cuello, su cabello suelto y brillando bajo la luz dorada. Dos niñas pequeñas estaban sentadas frente a ella, idénticas en todos los sentidos, excepto por la forma en que sonreían. Una tímida, una audaz. Se reían de algo que ella decía, sus pequeñas manos alcanzándola mientras ella les ayudaba a cortar trozos de un bollo. Por un momento no pudo moverse. Su respiración se detuvo en su garganta y toda la habitación pareció desvanecerse en silencio. Elena. El nombre corrió a través de él como un recuerdo que había enterrado demasiado profundo para reconocer al principio. El aire entre ellos estaba denso con algo no dicho, aunque ella ni siquiera lo había notado todavía. Las niñas parecían tener unos 3 años, tal vez un poco más, su cabello oscuro y brillante, sus ojos imposiblemente azules. Su mente luchaba por procesarlo, su cuerpo congelado en su lugar. No era posible. Y sin embargo, lo era. Dio un paso más cerca, cada sonido a su alrededor repentinamente distante. La niña mayor giró la cabeza, su mirada atrapándolo por solo un segundo. Sonrió, una sonrisa amplia y sin miedo, y él sintió que su pecho se apretaba dolorosamente. Era su sonrisa. La conoció al instante, la misma curva de los labios, la misma chispa de travesura que veía en el espejo cuando era niño. La habitación se inclinó ligeramente y tuvo que agarrar el respaldo de una silla para estabilizarse. Elena finalmente levantó la vista. El color desapareció de su rostro, aunque no se inmutó. Durante un latido simplemente se miraron el uno al otro, el tiempo colapsando entre ellos. Él vio los años escritos en las líneas de su expresión, el agotamiento y la fuerza tallados juntos en algo hermoso y real. Se veía mayor, sí, pero también más viva que nadie que hubiera visto en años. Las niñas charlaban a su lado, tirando de su manga, pero ella no apartó los ojos de él. Álvaro se dio cuenta de que si hablaba ahora, su voz traicionaría el temblor en su pecho. Así que no lo hizo. Se quedó allí como un hombre atrapado entre el pasado y el presente, el peso del arrepentimiento presionando contra sus pulmones hasta que dolía respirar. Ella se apartó primero, fingiendo concentrarse en las niñas, sus dedos temblando ligeramente mientras levantaba una servilleta. Él podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que luchaba por mantener la compostura. Él se sentó en una mesa cercana, incapaz de irse. Cada parte de él quería acercarse a ella, pero el miedo lo retenía. No el miedo al rechazo, sino a verse reflejado en sus ojos
como el hombre que una vez la había destruido. La camarera preguntó qué quería, pero él no la escuchó hasta que repitió la pregunta 2 veces. Pidió algo sin pensar, su mirada nunca dejando la mesa junto a la ventana. Cuando las niñas comenzaron a inquietarse, Elena recogió sus cosas. Pagó rápidamente y se levantó, ayudándolas con sus abrigos. Una de las niñas miró hacia él de nuevo, curiosa, su pequeña mano agarrando los dedos de su madre. Esa mirada simple e inocente lo atravesó. No pudo detenerse esta vez. Se levantó, dando un paso más cerca, su voz baja pero firme. «Elena». Ella se congeló. Por un segundo, no se dio la vuelta. Luego, lentamente, miró por encima de su hombro, sus ojos encontrándose con los de él. «Álvaro», dijo ella en voz baja. El sonido de su nombre en sus labios casi lo deshizo. Las niñas miraron hacia ella, confundidas. «Mami, ¿quién es ese?», preguntó la más joven suavemente. Elena vaciló antes de responder. «Solo alguien que solía conocer». Las palabras lo golpearon más fuerte de lo que esperaba, como un golpe físico. Quería decirle que nunca había dejado de pensar en ella, que no había pasado un solo día sin que su fantasma lo persiguiera. Pero allí de pie frente a ella, con esas 2 niñas, sus hijas, estaba seguro ahora. No podía encontrar el coraje para decir nada. Dio otro paso adelante, su voz apenas por encima de un susurro. «¿Ellas son tuyas?». Ella encontró sus ojos con tranquila rebeldía. «Nuestras», dijo simplemente. La palabra quedó suspendida en el aire entre ellos, afilada e innegable. Él no volvió a hablar. No pudo. Ella se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, sosteniendo las manos de las niñas con fuerza. Él las vio irse, la campana sobre la puerta sonando débilmente, mientras desaparecían en la tarde gris. Durante mucho tiempo después de eso, permaneció de pie en medio del restaurante, mirando el lugar donde ella había estado. La gente a su alrededor seguía con sus comidas, ajena, como si nada extraordinario hubiera sucedido. Pero para Álvaro, el mundo acababa de abrirse. Cada mentira que se había dicho a sí mismo, que había seguido adelante, que ella estaba mejor sin él, que había tomado la decisión correcta, colapsó en un solo instante. Se volvió a sentar lentamente, sus manos temblando, su garganta ardiendo con palabras no derramadas. Cuando finalmente salió del restaurante, el cielo se había oscurecido y la nieve comenzaba a caer, copos suaves aterrizando en su abrigo como acusaciones silenciosas. Se quedó allí en la acera, mirando calle abajo donde ella se había desvanecido, su corazón latiendo a un ritmo desigual. No sabía cómo, pero sabía una cosa con certeza absoluta: no podía perderla de nuevo. No ahora, no después de ver lo que había tirado. Y esta vez no dejaría que el miedo decidiera por él. Álvaro no durmió esa noche. Se sentó en su estudio con las luces de la ciudad parpadeando contra los altos ventanales de vidrio, sus pensamientos persiguiéndose en círculos. Seguía viendo su rostro, la forma en que su expresión se había endurecido cuando lo miró, la forma en que había atraído a las niñas cerca como protegiéndolas de él. Cada detalle estaba tallado en su mente. Los pequeños rizos en su cabello, la forma en que una de ellas inclinaba la cabeza cuando sonreía, el azul idéntico de sus ojos que reflejaba el suyo. Había pasado años dominando el control, pero todo se hizo añicos en una sola tarde. El mundo que una vez giró en torno a números, contratos y poder, de repente se sintió sin sentido. Por primera vez, entendió lo que el arrepentimiento podía hacer. Podía vaciar a un hombre completamente hasta que no quedara nada más
que el eco de lo que había perdido. Trató de decirse a sí mismo que fuera racional. Tal vez estaba equivocado. Tal vez esas niñas no eran suyas. Pero no importaba cuántas explicaciones construyera, su corazón las rechazaba todas. Lo sabía. Lo había sabido en el momento en que la mayor sonrió. El reconocimiento había sido tan inmediato que se sentía biológico, algo más antiguo que el pensamiento. Eran sus hijas, y se había perdido cada primera palabra, cada noche sin dormir, cada risa. Se había perdido sus vidas enteras debido a una decisión que había tomado para proteger una reputación que ahora se sentía como polvo en sus manos. A la mañana siguiente, condujo de regreso al restaurante. El personal la recordaba, por supuesto. Recordaban a la mujer con 2 niñas pequeñas, siempre educada, siempre sonriendo. Pero no sabían mucho más. Uno de ellos pensó que podría vivir cerca. Otro mencionó una pequeña librería que a veces visitaba. Era apenas una pista, pero se aferró a ella como si fuera un salvavidas. Pasó días caminando por esa parte de la ciudad, escaneando rostros, mirando a través de escaparates, preguntando discretamente en lugares donde a nadie le importaba quién era. Y entonces, una tarde, encontró la librería. Era pequeña y modesta, escondida entre una floristería y una panadería, sus ventanas llenas de carteles descoloridos y notas escritas a mano. La campana sobre la puerta sonó cuando entró, y el leve olor a papel viejo y café llenó el aire. La vio al instante detrás del mostrador, clasificando una pila de libros. Su cabello estaba recogido esta vez, su expresión tranquila pero cansada. No lo vio al principio, y por un momento él solo la observó, incapaz de moverse. Había algo profundamente pacífico en la forma en que se movía, eficiente pero gentil, como alguien que había aprendido a encontrar belleza en las cosas ordinarias. Cuando finalmente levantó la vista, la calma desapareció de su rostro. Su respiración se detuvo y sus manos se quedaron quietas sobre el mostrador. «Álvaro», dijo en voz baja, su nombre sabiendo a incredulidad. Él dio un paso más cerca, pero no trató de alcanzarla. «Elena», comenzó, su voz baja, casi ronca. «Necesito hablar contigo». Ella lo miró durante un largo momento, su expresión ilegible. Luego negó con la cabeza. «No hay nada de qué hablar». Sus palabras eran firmes, pero él podía escuchar la tensión bajo ellas. Lo intentó de nuevo. «Por favor, solo unos minutos». Ella vaciló, miró hacia la puerta que conducía a la trastienda. Luego suspiró. «Bien, 5 minutos». Se sentaron en una pequeña mesa cerca de la ventana. La luz del sol se filtraba a través del vidrio, tocando su cabello con calidez. Ella no lo miró directamente, enfocándose en cambio en la calle afuera. «Son mis hijas», dijo finalmente, su tono parejo pero afilado como una navaja. «No puedes volver después de todo este tiempo y actuar sorprendido». Él tragó saliva con fuerza, la culpa apretando su pecho. «No lo sabía, Elena». «No me lo dijiste». Ella se volvió hacia él, sus ojos llameantes. «Te aseguraste de que no pudiera. Me echaste de tu vida, Álvaro, fuera del mundo de tu familia. Me dijiste que no era lo suficientemente buena para estar a tu lado. ¿Qué esperabas que hiciera? Volver arrastrándome embarazada, suplicando aprobación». Su voz se quebró ligeramente en la última palabra, pero sostuvo su mirada. Él quería discutir, decirle que había sido joven, presionado, temeroso. Pero la verdad era que no había excusa que pudiera hacer lo correcto. «Estaba equivocado», dijo finalmente, las palabras sabiendo a ceniza. «Fui un cobarde. Pensé que estaba protegiendo algo que importaba, pero solo estaba protegiendo mi propio orgullo». Sus ojos se suavizaron por una fracción de segundo, luego se endurecieron de nuevo.
Esa es la cosa sobre el orgullo. No significa mucho cuando estás sosteniendo a un bebé sola en medio de la noche. El silencio se extendió entre ellos. Afuera, la gente pasaba por la ventana, ajena a la tormenta que se gestaba al otro lado del cristal. Él miró sus manos, las tenues manchas de tinta en sus dedos, el pequeño anillo de plata que llevaba, simple, desgastado, no una alianza de boda. «Quiero estar en sus vidas», dijo en voz baja. «Por favor, déjame al menos intentarlo». Elena negó con la cabeza lentamente. «No es tan simple, no te conocen, tienen su vida, su rutina. No dejaré que entres y lo pongas todo patas arriba porque de repente recordaste cómo sentir». Sus palabras cortaron profundo, pero él no se inmutó. «Entonces déjame ganármelo», dijo. «Déjame probar que puedo ser el hombre que debería haber sido desde el principio». Durante mucho tiempo, ella no habló. Luego suspiró, el agotamiento ensombreciendo su rostro. «No confío en ti», dijo suavemente. «Todavía no, pero merecen saber la verdad algún día». Él asintió, una mezcla de alivio y dolor bañándolo. «Eso es todo lo que pido». Su conversación terminó no con un cierre, sino con un frágil hilo de posibilidad. Mientras salía de la librería, el aire afuera se sentía más afilado, pero más ligero de alguna manera. Miró hacia atrás una vez y la vio parada junto a la ventana, viéndolo irse, su expresión ilegible. Sabía que tomaría tiempo, semanas, meses, tal vez años, pero también sabía una cosa con certeza. No iba a desaparecer de nuevo. Esa noche, por primera vez en años, Álvaro durmió. No porque la culpa se hubiera desvanecido, sino porque finalmente tenía una razón para despertar e intentar arreglar las cosas. Y aunque Elena aún no creía en él creía en ella, en ellos, en la frágil y dolorosa posibilidad de que tal vez no fuera demasiado tarde para reconstruir lo que había destruido. Álvaro comenzó a aparecer de formas pequeñas y cuidadosas, nunca exigiendo, nunca forzándose en espacios que no estaban listos para sostenerlo. Al principio era incómodo, el tipo de silencio que se siente pesado y frágil a la vez. Pasaba por la librería en las tardes cuando las gemelas estaban allí, trayéndoles un libro de cuentos o pequeños pasteles de la cafetería de enfrente. Nunca se quedaba mucho tiempo, solo lo suficiente para ver sus ojos iluminarse, escuchar sus risas, sentir algo cálido y nuevo florecer dentro de él. Elena siempre se mantenía cerca, cautelosa, con los brazos a menudo cruzados, su expresión neutral pero no desagradable. Había momentos en que él podía ver su resolución vacilar ligeramente, la forma en que sus ojos se suavizaban cuando las niñas corrían hacia él o cuando él las hacía reír. Aún así, ella nunca bajaba la guardia por completo, y él no le pedía que lo hiciera. Las gemelas, Sofía y Lola, lo aceptaron sin preguntas al principio. Para ellas, él era simplemente Álvaro, un hombre amable con los mismos ojos azules que veían en el espejo, el que siempre escuchaba sus historias interminables y nunca se cansaba de sus preguntas. Con el tiempo, Elena notó cuán naturalmente parecían conectar con él. Era como si algo instintivo salvara la distancia entre ellos. Cuando reían juntos, el sonido recorría la librería, brillante y genuino. Y aunque hacía que el pecho de Elena se apretara, no podía obligarse a detenerlo. Verlos juntos le dolía, pero también le recordaba algo que había intentado enterrar. El hombre en el que Álvaro podría haberse convertido si la vida y el orgullo no lo hubieran roto. Él nunca hablaba del pasado. No se disculpaba una y otra vez ni intentaba reescribir lo que había sucedido. En cambio, aparecía consistentemente, silenciosamente, sinceramente.
Cuando una de las niñas se enfermaba, traía sopa y medicina para niños, sin que se lo pidieran. Cuando el turno de Elena se alargaba, se quedaba para ayudar a limpiar la tienda, apilando libros con una paciencia que la sorprendía. El hombre que una vez vivió detrás de muros de arrogancia, ahora estaba ante ella humillado y cambiado, y esa transformación la inquietaba más de lo que quería admitir. A veces se sorprendía mirándolo cuando él no estaba mirando, notando pequeñas cosas que había olvidado. La forma en que su mandíbula se tensaba cuando se concentraba, la tenue cicatriz en su mano de un accidente de hace mucho tiempo, la forma tranquila en que sonreía a las niñas como si no pudiera creer del todo que fueran reales. Y, sin embargo, cada vez que su corazón comenzaba a suavizarse, el recuerdo de esa noche, la noche en que le dijo que no era lo suficientemente buena, se levantaba como una sombra, recordándole todo lo que había soportado sola. Quería perdonar, pero el perdón, había aprendido, no era un acto único. Era un proceso, lento e incierto, lleno tanto de dolor como de paz. Una tarde de principios de primavera, las niñas se habían quedado dormidas en la alfombra de la librería, rodeadas de libros ilustrados abiertos. La luz afuera se había desvanecido en un gris suave, y la lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas. Elena estaba sentada detrás del mostrador terminando algunos papeles, mientras Álvaro levantaba cuidadosamente a las gemelas una por una y las llevaba al pequeño sofá en la parte de atrás. Sus movimientos eran tiernos y deliberados, como si el menor ruido pudiera romper algo sagrado. Ella lo vio arroparlas con las mantas, apartando un mechón de cabello de la frente de Lola, y algo dentro de ella se rompió silenciosamente. No era perdón, todavía no, pero era un reconocimiento del amor que aún existía a pesar de todo. Después, él se sentó frente a ella en el mostrador. El silencio entre ellos era diferente esta vez, ya no lleno de tensión, sino con la conciencia tranquila de personas que habían sobrevivido a algo inmenso. «Son increíbles», dijo él suavemente, su mirada aún demorándose hacia el fondo de la habitación. Elena asintió, su voz apenas audible cuando respondió: «Ellas me salvaron». Él la miró entonces, y ella vio en sus ojos no lástima, sino respeto. El tipo que solo proviene de entender verdaderamente el dolor de alguien. Vaciló antes de hablar de nuevo, su tono cuidadoso. «Sé que no puedo cambiar lo que pasó. No puedo borrar lo que dije o cómo te hice sentir. Pero quiero ser alguien con quien puedan contar. Y si me dejas, quiero ser alguien con quien tú puedas contar también, no porque espere nada a cambio, sino porque es la única manera en que puedo vivir conmigo mismo». Su honestidad la desarmó más que cualquier disculpa podría haberlo hecho. Ella lo miró durante un largo tiempo, estudiando su rostro, buscando rastros del hombre que una vez amó. Allí estaba, pero templado por la pérdida y el arrepentimiento, moldeado en algo más profundo, más tranquilo, más humano. Ella no le respondió de inmediato, solo susurró: «Ya te perdiste tanto». Él asintió, el dolor parpadeando en su rostro. «Lo sé», dijo. «Eso es lo que me mantiene despierto por la noche. Pero puedo estar aquí ahora si me dejas». A la mañana siguiente, cuando regresó a la librería, Elena no le impidió unirse a ellos para el desayuno. Ayudó a las niñas a verter leche en sus tazones de cereales, se rió cuando derramaron y se quedó hasta que tuvieron que irse al preescolar. Elena se quedó en la puerta, viendo cómo los tres caminaban juntos por la calle, las pequeñas manos de sus hijas agarrando la de él. Fue un momento simple, tranquilo y nada destacable. Pero para ella se sintió como presenciar
la primera luz después de una larga e interminable noche. Esa noche, cuando las niñas estaban dormidas, se sentó junto a la ventana de su apartamento, mirando la ciudad. Pensó en todo lo que había sobrevivido, en cómo el dolor podía convertirse en fuerza, si lo permitías. No estaba lista para confiar en él completamente, todavía no, pero se dio cuenta de que quería intentarlo. Tal vez no por ella misma, sino por los dos pequeños corazones durmiendo en la habitación de al lado, que merecían un padre que finalmente entendiera lo que significaba amar. Afuera las luces de la ciudad brillaban contra el cielo oscuro. Elena presionó su mano contra el vidrio, su reflejo tenue pero firme, y por primera vez en años se permitió creer que tal vez la historia no había terminado. Tal vez solo estaba comenzando de nuevo, de una manera diferente, lenta, cuidadosamente, pero con verdad esta vez. Las estaciones cambiaron de nuevo y el tiempo comenzó a sentirse diferente, ya no marcado por el dolor, sino por pequeños y casi invisibles momentos de curación. Álvaro se convirtió en una parte constante de sus vidas, no a través de grandes gestos o disculpas, sino a través de una constancia tranquila. Estaba allí cada mañana que las gemelas querían tortitas en lugar de cereales, cada tarde que suplicaban visitar el parque, cada noche que Elena necesitaba ayuda para subirlas después de que se quedaran dormidas en el coche. No intentó reemplazar lo que se perdió, simplemente llenó los espacios donde una vez había estado ausente. Las niñas lo adoraban y se notaba en cada risa, cada dibujo hecho a mano que le traían con orgullo, cada vez que gritaban su nombre al otro lado de la calle. Elena veía todo desarrollarse, dividida entre la gratitud y el miedo, su corazón abriéndose poco a poco de maneras que no podía detener incluso si quisiera. Siempre había imaginado que el perdón sería un solo momento, una tranquila realización de que el pasado ya no dolía. Pero no sucedió de esa manera. El perdón le llegó lentamente como una marea regresando después de años de sequía. Todavía había noches en que recordaba sus palabras, cuando sentía el aguijonazo de la traición, como si hubiera sucedido ayer. Sin embargo, también había mañanas en que veía la forma en que él miraba a sus hijas, con los ojos llenos de amor sin reservas, y algo dentro de ella se suavizaba. Se dio cuenta de que ya no veía al hombre que una vez la había herido. Veía a un padre, un compañero, un ser humano que también se había roto, y que ahora intentaba recomponerse, un pequeño acto a la vez. Una tarde, mientras el sol derramaba oro a través de las ventanas de la librería, él llegó justo antes del cierre. Las niñas estaban en la parte de atrás, coloreando mientras Elena organizaba los estantes. Álvaro entró en silencio, sosteniendo una pequeña caja desgastada en sus manos. Ella se volvió cuando lo escuchó, apartándose el cabello de la cara. «Llegas temprano», dijo ella, su tono ligero pero curioso. Él asintió, dejando la caja sobre el mostrador. «Quería mostrarte algo. Dentro había fotografías viejas, su madre, su padre, él mismo de niño, su primera oficina, pedazos de una vida que a ella nunca se le había permitido ver antes. En el fondo había una fotografía de los 4 juntos ahora, tomada por una de las gemelas una semana antes. La imagen estaba torcida, la iluminación desigual, pero era real. Ella la miró durante mucho tiempo antes de levantar la mirada hacia él. «¿Guardaste esto?», preguntó en voz baja. «Guardo todo lo que importa», dijo él. Por primera vez en años, ella no apartó la mirada. El aire entre ellos cambió, ya no pesado con ira no dicha, sino frágil con comprensión.
Él dio un paso más cerca, dudando antes de decir: «Elena, no espero nada de ti. Sé que no merezco una segunda oportunidad, pero necesito que sepas que no me voy a ir de nuevo. Nunca más. No porque me sienta culpable o porque sea lo correcto, sino porque tú y las niñas sois la única parte de mi vida que se siente real». Ella se quedó allí, con las manos descansando en el borde del mostrador, su corazón latiendo desigualmente. Había verdad en su voz, cruda, sin pulir, sin guardia. Durante mucho tiempo no dijo nada, luego simplemente susurró: «Ya te fuiste una vez». Él asintió lentamente. «Entonces déjame pasar el resto de mi vida demostrando que no lo volveré a hacer». Esa noche, mientras Madrid zumbaba tranquilamente afuera, los cuatro se sentaron juntos en el pequeño apartamento. Las niñas se quedaron dormidas entre ellos, una acurrucada contra el lado de Elena, la otra extendida sobre el regazo de Álvaro. La televisión parpadeaba suavemente en el fondo, olvidada. Elena observó el ascenso y descenso constante de la respiración de su hija y luego miró a Álvaro. Su cabeza estaba apoyada contra el sofá, sus ojos medio cerrados, su expresión pacífica de una manera que nunca había visto antes. En ese momento se dio cuenta de algo simple pero profundo. El amor no se trataba de olvidar el pasado. Se trataba de elegir construir algo más fuerte a pesar de él. Pasaron los meses y el ritmo tranquilo de su nueva vida se asentó en algo estable y gentil. Álvaro encontró formas de equilibrar su trabajo sin dejar que lo consumiera, y Elena comenzó a confiar en que sus promesas no eran solo palabras. Todavía había desacuerdos y días difíciles, momentos en que el miedo resurgía o cuando viejas heridas dolían inesperadamente. Pero también había risas, más de las que recordaba haber escuchado antes. Los fines de semana llevaban a las niñas al retiro, y a veces, mientras las gemelas corrían adelante persiguiendo la luz, Álvaro buscaba la mano de Elena. La primera vez que lo hizo, ella no se apartó. La calidez de su toque no era la misma que antes. Era más tranquila, más profunda, ganada. Una tarde de principios de verano, el aire era cálido y estaba lleno del olor a lluvia. Las niñas estaban dormidas arriba cuando Elena lo encontró de pie en el balcón, mirando hacia la ciudad. Ella se unió a él, apoyándose en la barandilla a su lado. El silencio entre ellos ya no era incómodo. «Tenías razón», dijo ella suavemente. «¿Sobre qué?», preguntó él. «Sobre las cosas que importan», respondió ella. «No son lo que pensaba que serían. Son más pequeñas, pero lo son todo». Él sonrió levemente, volviéndose hacia ella. «No te merezco», dijo, su voz baja. «Quizás no», dijo ella con una pequeña sonrisa, «pero ellas te merecen, y tal vez eso sea suficiente». Él extendió la mano apartando un mechón de cabello de su rostro, sus dedos demorándose contra su mejilla. «Eres mi familia, Elena», dijo. «Siempre lo fuiste. Simplemente no sabía cómo verlo antes». Sus ojos se suavizaron y ella sintió caer el último de sus muros. «Entonces no apartes la mirada esta vez», susurró ella. En la quietud que siguió, el mundo pareció ralentizarse. Las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia. El viento llevaba el leve sonido de risas desde algún lugar muy abajo, y por primera vez en años se sintió completamente en paz. Estaban allí juntos, no como dos personas perseguidas por lo que había sido, sino como una familia reconstruida a partir de los pedazos de dolor, perdón y amor que de alguna manera habían encontrado su camino de regreso el uno al otro. No fue un final perfecto, porque la vida real nunca lo es.
pero fue honesto y fue suyo. Y mientras la noche se profundizaba a su alrededor, Elena supo que a veces las historias más hermosas son las que se rompen primero y luego encuentran su camino a casa.